decíamos, bueno, los que estemos y ustedes primero son los que toman las decisiones, pero si les parece, hablamos algo más corto para poder hoy mojarnos menos, enfermarnos menos, pero sí hoy es un día de mucha alegría frente amplista, compañeras y compañeros, porque reivindicar estos espacios, una plaza pública, con un grupo de jóvenes que iban a hacer su intervención, no sé si todavía la mantienen, capaz que la van a hacer, bueno, vamos a aplaudirlos también, que mantengan. Vamos al frente, así hay que realmente, creo que con la coyuntura que estamos viviendo, política, hoy más que nunca, los frenteamplistas tenemos que salir a estos encuentros, a encuentros donde podamos conversar la gravedad de los temas que hoy están sucediendo, pero los temas que nos deben encontrar como fuerza política que hoy tenemos que resistir y también la capacidad de construir, de asumir después de un proceso que en todas nuestras instancias políticas de nuestra fuerza política, siendo una fuerza política siempre que desde que se originó en el año 71 pasó siendo coalición y movimiento, que hemos pasado muchas situaciones gravísimas desde la creación del 71, resistiendo la dictadura, manteniendo en alto hoy más que nunca la lucha por memoria, verdad y justicia, porque no nos olvidemos que es una lucha que en cada instancia que nos juntemos hay que reivindicar más allá del 20 de mayo y cada una de las situaciones que hoy estamos viviendo, estos encuentros como frenteamplistas son los que debemos reivindicar. Está bien en un día mejor, más agradable, con un clima, con un invierno que no se va, con una sequía y hoy que estaba este encuentro con gente tan querida y valiosa, que hayan este comité que haya salido a buscar a vecinos y a compañeras y compañeras en una zona donde hay muchos frenteamplistas y donde también, compañeras y compañeras, tenemos que salir a escuchar con mucha humildad, con mucha generosidad, con mucha honestidad, con mucho sentido también de autocrítica, porque si bien hicimos, y hoy no terminé la frase, de todo un proceso en nuestras instancias que tenemos como fuerza política, nosotros sabemos que en estos 15 años de gobierno que nos tocó gobernar, hicimos muchísimo con avances sustantivos que quebraron desigualdades y también por algo es que tuvimos que asumir con mucho dolor una derrota que hoy nos lleva a esta coyuntura política que estamos viviendo, pasando ahora desde una rendición de cuentas sumamente restrictiva, donde todos hemos visto el proceso de restricción de recursos desde la Universidad de la República, desde las dificultades que hay en el INAU, en una infancia, compañeras y compañeros, que esta debe ser, y les pido como Frente Amplista, que si hay una bandera que tenemos que defender entre todos y todos los frenteamplistas, es por la lucha por la infancia. Nuestro país, y les agradezco esto, a veces me siento en soledad dentro de la fuerza política con el tema de la infancia. Hoy va a venir el Boca, que también es un compañero que hemos trabajado mucho estos temas, también va a venir Gonzalo Sibila, pero es un tema que ustedes desde las bases, los frenteamplistas de a pie, tenemos que tratar de que en el próximo gobierno, en nuestro programa, en nuestro próximo programa del Frente Amplio construido entre todos, los temas de la infancia y la adolescencia tienen que ser una verdadera prioridad política de nuestro gobierno. Las desigualdades que hoy el Uruguay tiene y que en este gobierno, con una lógica ideológica, porque no nos olvidemos, cuando no nos asombramos de todo lo que está pasando vinculado al crimen organizado, vinculado a la instancia de la cercanía del presidente y en la torre ejecutiva, lo que pasó con el pasaporte Marcet, como yo les decía, el presupuesto y la rendición de cuentas, los últimos indicadores, aumentó la pobreza infantil en los hogares donde hay niños menores de 6 años. Y este es un tema estructural que tiene el Uruguay, que en nuestros 15 años de gobierno disminuyó de forma sustantiva, pero no nos olvidemos que del año 2017 también este indicador estaba estancado en cifras del 17%.
Es verdad que con la pandemia y con un gobierno que ideológicamente es de derecha, compañeros y compañeras, cuando uno analizaba el programa del Compromiso para un País, ya uno veía, porque acá hay mucha gente que fundó el Frente Amplio y reconozco caras y por suerte hay una renovación generacional muy importante en esta plaza y en este encuentro a mantener estas luchas y estos principios ideológicos. Pero no nos olvidemos que en el Compromiso para un País, ¿cuál es la diferencia ideológica entre la izquierda y la derecha? La izquierda defiende el Estado como garante de los derechos y la derecha, ¿qué es lo que hizo siempre? Y en la coalición multipartidaria estaba clarísimo en el Compromiso por un País. Se concentra la riqueza, la lógica de mercado y en la meritocracia. Y el capítulo que estaba dirigido al área social era proteger a los más débiles. Y las personas no son débiles, compañeros y compañeras. Las personas tienen los derechos vulnerados cuando el Estado no está presente en el acceso a la vivienda, al trabajo, a las políticas sociales, a la educación. Y eso es una bandera que debemos levantar entre todos. Y eso es lo que nos debe unir. Hoy resistir de forma unida. Yo veo esto y la verdad que me emociona. Veo donde esta lluvia, este día duro como de invierno, y que hoy este lugar revitalice en el marco de la estrategia del Frente Te Escucha, de ir hasta los 500 comités, y que logramos reivindicar quienes son independientes, quienes son militantes de base, quienes estamos en lugares liderando algunos sectores. Somos todos compañeros y compañeros que estamos en lugares de forma transitoria. Me refiero a nosotros como legisladoras y legisladoras y puestos por el voto de ustedes, y tenemos que trabajar en conjunto y escucharnos. Y también hacer una oposición con responsabilidad, porque antes que nada también está la gente. No es hacer una oposición solo por oponernos cuando sí nos tenemos que oponer, cuando tenemos claras diferencias ideológicas en muchas cosas y ser bien claros, como ahora los problemas que estamos atravesando de inseguridad alimentaria. Ayer yo fui a la Torre Ejecutiva, sí, porque fui a escuchar la presentación que el gobierno hacía de los datos que también por primera vez en el INE se relevaban vinculados a la inseguridad alimentaria, porque los datos que nosotros teníamos eran datos de la FAO y de UNICEF y de la encuesta ENDIS que evaluaba el desarrollo y la nutrición infantil en los hogares de 4 años. Y los datos son alarmantes y preocupantes. El 22,5% de los hogares donde hay niños menores de 6 años tienen inseguridad alimentaria moderada a severa. Hay un 3,8% de hogares donde hay inseguridad alimentaria severa, que es hambre. Y eso lo tenemos que resolver ahora, y hay que tratar de que el gobierno, quien es el que tiene las herramientas y la responsabilidad en un país que es productor de alimentos para 50 millones de habitantes, hoy, mirá, ahí está el Boca, que en esa lucha estamos, así que sea garante del acceso y el derecho a la alimentación, y más con lo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes. Esa es una lucha que nos tenemos que unir en una bandera que nos tiene que unir hoy más que nunca. Los frenteamplistas podemos tener algunas diferencias, pero nos tienen que unir más las cosas que coincidimos, compañeras y compañeros. Perdimos porque subestimamos a la derecha organizada, al poder económico, y quizás porque algunos de los que tuvimos lugares de responsabilidad nos alejamos de ustedes o nos acostumbramos al poder. Ahora que hicimos la autocrítica y que estamos organizándonos en estas instancias, hay que militarla, y se milita así, con escucha, con participación social, salir a convencer, asumir cuando tuvimos errores, pero escuchar a la gente y comprometernos como fuerza política de izquierda, que si vamos a gobernar de nuevo y queremos gobernar de nuevo, tenemos que saber para qué una fuerza política de izquierda le pide el voto a la ciudadanía, y que no es más que responder a quebrar desigualdades, a trabajar porque un Estado sea garante de derecho, y dentro de esas luchas, una lucha a defender entre todos es garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En un país como el nuestro no puede ser que nos preocupemos porque nazcan más niños y por qué no garantizamos los derechos de los niños que ya nacieron. El Uruguay tiene desigualdades intergeneracionales que son estas, una desigualdad de género, y le pido como mujer
frente amplista que lidera un sector chiquitito y que se siente también muy independiente en muchas de las cosas, pero formando parte de esta fuerza política, que para las mujeres estar en política en todos los niveles nos es muy difícil. Y el Uruguay tiene que abordar las desigualdades de género en lo que tiene que ver en el país, porque la autonomía económica de las mujeres es un debe muy importante que tenemos, y las políticas de infancia no se pueden trabajar solamente el abordaje de políticas que vayan dirigidas a los niños, si no trabajamos con políticas estructurales que resuelvan los problemas que tienen las familias, los adultos que viven con los niños, que no es más que el acceso al trabajo, a la educación, a la salud mental, que es un problema grave que tenemos cada vez mayor, y resistir desde esa manera, todos juntos, compañeras y compañeros, porque de verdad nos toca atravesar una situación difícil. Ellos no van a dejar el poder de forma tan fácil, y hay experiencias como la derecha se está organizando en el mundo. Miren lo que sucede en Suecia, vamos a ver ahora las elecciones en Brasil. Hay muchas experiencias y el Frente Amplio tiene una historia de unidad que el general Líber Seregni nos enseñó desde su fundación, que tenemos que reivindicar teniendo, y termino por acá, un balance intergeneracional donde los más veteranos y las más veteranas tengan esa generosidad con las generaciones más jóvenes, que yo confío que las generaciones más jóvenes son las que nos van a hacer realmente un Frente Amplio mucho más igualitario, donde haya más mujeres y más jóvenes en nuestra fuerza política, y desde ahí podamos trabajar en unidad. Así que muchas gracias por permitirme hoy este espacio, y con mucha humildad, las veces que ustedes precisen, estoy acá. Boca, ahora vienen los oradores de Más Fuerza, de Boca, y Gonzalo está por ahí. Bueno. Para que salga más listo. Buenas noches, compañeras, compañeros. Gracias por invitarme primero, y gracias por sostener esta actividad en este día tan inhóspito a esta altura. Pero bueno, esto habla de la fuerza del comité, de la coordinadora, de los compañeros y las compañeras que le pusieron ganas a esto y que lo están sosteniendo a pesar de la lluvia. Lo primero que quería hacer era felicitar la iniciativa, porque creo que tenemos que acostumbrarnos cada vez más a recuperar el espacio público, a salir al espacio público, a que nuestras conversaciones, nuestros encuentros, nuestros actos estén en la vereda, en la calle, en las plazas, en lugares donde circulan vecinos y vecinas que por ahí pueden escuchar algo de lo que decimos, pero también pueden decir algo, ¿no? Y esto creo que también tenemos que incorporarlo a nuestras dinámicas, poder poner escucha a la voz de quienes puedan andar en la vuelta y capaz que quieran intercambiar algo sobre lo público. La plaza es un gran símbolo de lo público, y creo que la dictadura en Uruguay, el proceso del neoliberalismo en los 90, ahora lo que estamos viviendo, nos han hecho perder mucho de lo público. Nos han replegado mucho a lo privado, y la recuperación de lo público en sí es un acto muy revolucionario. Y entonces salir a lo público y conversar sobre lo público creo que es un enorme desafío y un gran objetivo político. Escuchaba recién algunas de las cosas que decía Cristina y ponía arriba de la mesa varias de esas luchas por las que viene militando desde hace mucho tiempo. Una vinculada a la igualdad entre mujeres y varones, y creo que es muy importante que esas luchas centrales que han ganado el espacio público también a través de marchas, de movilizaciones, se traduzcan en una transformación de nuestras prácticas políticas y de nuestra propia agenda política hacia el futuro. La lucha de los colectivos feministas que ahora Cristina traía en su voz, la lucha de colectivos que están también peleando por el ambiente,
teníamos en el Parlamento el otro día una comisión general sobre el proyecto Neptuno que está promoviendo el gobierno a través del directorio de OCE, que implica a la vez privatización y degradación de ecosistemas, peligros ambientales, las luchas que tienen que ver con la diversidad, todas esas luchas que en definitiva hacen a la construcción de lo público hoy, tienen que anudarse con otras luchas por la igualdad que también son imprescindibles para poder construir un espacio público convivible. Hoy estamos asistiendo en el Uruguay a una ofensiva de los sectores más ricos de la población, de los sectores más poderosos de la sociedad uruguaya, que están intentando construir un país solo para ellos. Y yo creo que este es el gran dilema político al que estamos enfrentados. Nosotros queremos una sociedad en la que podamos convivir entre diferentes, entre diversos y diversas. Y eso implica niveles de igualdad que garanticen el pluralismo. Porque no puede haber pluralidad, no puede haber diversidad cuando las diferencias en la capacidad o en la posibilidad de acceder a derechos y a la propia realización de la dignidad humana son tan abismales. Y yo creo que ese es el gran debate que nosotros tenemos que poner hoy en la agenda de la sociedad uruguaya. La lucha del movimiento sindical, la lucha de estos colectivos que mencionábamos recién, la lucha del Frente Amplio tienen que estar orientadas a poner en la agenda pública un debate imprescindible sobre la construcción de la igualdad. Y lo que está pasando en el Uruguay hoy va absolutamente a contrapelo de ese anhelo y de ese desafío de construcción de igualdad. Pongo nomás dos ejemplos. Uno, el de la llamada transformación educativa. Lo que se está haciendo en materia de educación hoy en el Uruguay es intentar imponer, sin diálogo, sin una construcción democrática, sin escuchar a los actores directamente involucrados, sin escuchar a las comunidades educativas, una agenda que retrocede en términos de construcción de igualdad en la educación pública. Los actores que están llevando adelante la gestión de esta llamada transformación educativa son actores que no creen en la educación pública, que no creen en los espacios públicos en educación. Creen que la mejor educación pública es la que se reduce a su mínima expresión, es la que en definitiva se dedica a atender a los que no pueden acceder a la educación privada, pero no una educación igualadora, no una educación que construye capacidades universales, humanistas, lenguajes que nos permitan interpretar el mundo y trazarnos también una perspectiva de emancipación, de cambio, de construcción de lo nuevo. Otro ejemplo, el de la reforma de la seguridad social. Están ingresando al Parlamento en estas horas un proyecto que lo que sabemos seguro es que no pone en cuestión algunas cuestiones o algunos aspectos fundamentales de un sistema de seguridad social que fue reformado en la década de los 90, que introdujo una lógica de capitalización individual y que ha enriquecido a algunas administradoras privadas a costa de los trabajadores. El que viene a ser artífice y constructor de esta reforma es el mismo técnico que estuvo al frente de aquella reforma de la seguridad social. Y lo que no han hecho en ningún momento es discutir un balance de aquella reforma que hicieron. Esa es la irracionalidad de punto de partida de esta propuesta. Nos vienen a decir que tenemos un sistema de seguridad social que no es sustentable, pero no reconocen que la reforma que hicieron para darle sustentabilidad al sistema no solamente no le dio sustentabilidad al sistema de seguridad social, sino que generó un enorme enriquecimiento de algunos actores empresariales con ganancias aseguradas a partir del lucro con los recursos de los trabajadores. Eso que hicieron en los 90 con esa reforma de la seguridad social lo quieren profundizar ahora, sin poner en discusión nada de lo que se hizo a través de aquella reforma. Pero además quieren instalar la idea de que si vivimos más tiempo, producto del trabajo humano, del conocimiento, de las condiciones que hemos podido ir ganando como humanidad para tener más tiempo de vida, ese tiempo de vida más que podamos tener
lo tenemos que sacrificar en el altar del mercado, lo tenemos que poner a la orden del lucro, a la orden del capital, y que la única forma en que se puede vivir un tiempo más es dejándose explotar un tiempo más en el mercado de trabajo, en las lógicas que el sistema capitalista nos quiere imponer. Nosotros creo que tenemos que reivindicar, compañeros y compañeras, que si esos avances que hemos construido con conocimiento y con trabajo humano nos permiten vivir más años, esos años tienen que ser ganados para el disfrute, para la cultura, para el usufructo de bienes públicos, para la creación de bienes públicos, para una vida más feliz, para una vida más digna, para cultivar relaciones humanas más sanas, y que eso es un gran debate civilizatorio que tiene que ponerse en juego en cada una de las decisiones que tomemos. Pero también tenemos que ser capaces de poner en discusión que un sistema de seguridad social no son solamente las jubilaciones que se pagan a través del BPS o a través de este sistema de capitalización individual que crearon en los 90. Un sistema de seguridad social en una sociedad que pretenda avanzar tiene que ser un sistema de protección social desde el nacimiento hasta la muerte. Y eso no se está poniendo en discusión hoy en el Uruguay. No se concibe la seguridad social como protección social. Se concibe la seguridad social como un costo que genera un déficit para el Estado que hay que tratar de reducir. Y ese es un debate que también tenemos que poner en la agenda pública. Como tenemos que poner el debate de cómo han cambiado las formas de producir y cómo ha aumentado notoriamente la productividad por la incorporación de tecnología a la producción. Sin embargo, seguimos pensando el sistema de seguridad social como un sistema que se tiene que sustentar en aportes obrero-patronales y no pensamos en lo que puede aportar de esa plusvalía tecnológica, de esa plusvalía que se obtiene por incorporación de tecnología a la producción, ese capital que se enriquece cada vez más y que a veces paga menos de aportes patronales porque emplea menos trabajadores, pero gana más plata. Esa discusión es una discusión que nosotros, como izquierda social y política, tenemos que tratar de poner en el debate público. Yo creo, compañeros y compañeras, que tenemos que recuperar la capacidad de imaginar cosas nuevas, de soñar, de proyectar, de proponer cambios profundos, cambios que vayan a la raíz de esas estructuras injustas en las que vivimos, y que para eso es muy importante recuperar los espacios para pensar, para debatir, y no resignarnos al sentido común que se nos quiere imponer como única mirada, como ideología única, como pensamiento único, que es con lo que la derecha viene batallando desde hace ya muchas décadas y con lo que nos ha comido lamentablemente mucho terreno que justamente nos limita en la capacidad de pensar lo nuevo. Entonces creo, compañeras, compañeros, que este espacio ganado, que es el espacio de la discusión, del intercambio, del diálogo, de la plaza, es un espacio que tenemos que poner al servicio de una transformación social que nos lleve a la libertad, a la justicia, a la dignidad, a vivir como seres emancipados. Y para eso tenemos que construir mucho juntos y juntas, colectivamente, porque esos sueños no se construyen con pulsiones individuales, no se construyen con la competencia, no se construyen con los codazos, no se construyen peleando nada más que por espacios particulares para cada uno, cada una. Se construyen volviendo a soñar en clave de nosotros y de nosotras, en clave de colectivo. Y esa lucha por la dignidad es una lucha que nos junta a una enorme mayoría de uruguayos y uruguayas. A los que están en las ollas populares, peleando también por la seguridad alimentaria de nuestra gente. Ayer salió un informe que nos dice que hay más de 500.000 uruguayos con problemas de inseguridad alimentaria. Eso en un país que produce alimentos para mucho más que su población, para 10 veces su población, es un crimen terrible. Y es un crimen que hay que denunciar. Esos uruguayos y uruguayos que están luchando por el plato de comida en las ollas, junto con los que están luchando en el movimiento sindical, en el movimiento feminista, en el movimiento cooperativo, en el movimiento estudiantil, todos esos, todas esas son la base social desde la que vamos a construir el cambio, lo nuevo y la posibilidad de tener una sociedad justa y libre. Que viva la dignidad, que viva nuestro pueblo, que viva el Frente Amplio, compañeros y compañeras. ¡Viva!
Voy, me presento igual. No sea tímido. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Saben qué? Ayer de mañana, iba para la Universidad de la República a participar en una movilización de mi gremio, del Zunca. Y llovía, pero regular llovía. Entonces me ocurrió preguntar, ¿la van a hacer o se suspende? Y los compañeros me dijeron, no se mueven acá, no nos baja nadie. Y fue emocionante porque, de hecho, fueron miles y miles de compañeros de la construcción que se movilizaron por Fernández Crespo rumbo al Palacio, reclamando inversión en vivienda, reclamando avances en materia normativas y sobre todo rechazando dos cosas. Por lo menos el primer borrador de reforma de la seguridad social y rechazando los cambios en negociación colectiva, que son cambios duros en negociación colectiva que están pasando medio desapercibidos. En términos de que se quiere obligar a los trabajadores a que empiecen siempre de cero. Y cualquier cosa que hayas conquistado hacia atrás, desaparezca, se fume cada vez que tengas que renegociar colectivamente. Yo creo que desde el PICNT nos perdimos una oportunidad porque en campaña electoral, cuando la calle Visita del PICNT dijo, ¿qué hace falta para que me crean que no voy a modificar la negociación colectiva, que me tatúe acá? Tendríamos que haber pedido que se tatuara. O por lo menos le iba a costar hacer surf, porque el tatuaje le iba acá en evidencia. Pero lo cierto es que ahí hay un costado salvaje, muy claro hoy. Solo en el 2019 no logramos convencer que una de las características que tenía una nueva conformación política de derecha en el gobierno es que a la hora de tener que elegir, iba a elegir distribuir de manera desigual. Y que el Frente Amplio, con toditos los defectos que pudiéramos tener, que los tenemos, porque no hay organización política perfecta, pero rumbeaba para mejorar salario, mejorar jubilaciones, mejorar inversión pública social. Es casi como nuestra esencia, tironear en esa dirección. Ahora, lo cierto es que cuando presentábamos datos acerca de que descendía la pobreza, aumentaba el salario, mejoraban las jubilaciones, el contraargumento era, ustedes lo están haciendo porque están en la bonanza. La bonanza es resultado de las exportaciones. Están exportando bien. Entonces no hay ningún mérito de los gobiernos frente amplistas, sino que es todo resultado de la economía sola, pura y dura, que les tocó suerte. Y es cierto que en algunos años de los gobiernos del Frente se exportó bien, y otros más o menos. Y en algunos hubo crisis mundial como en el 2008-2009. Y en otros se nos cayó Argentina y Brasil y estuvimos arañando la recesión. Ahora, lo cierto que hoy estamos un año móvil cerrado que está un 50%, 52% arriba de las exportaciones que el mejor año de los gobiernos frente amplistas. Sin embargo, bajan los salarios, bajan las jubilaciones, hubo recorte en la inversión en vivienda, recorte en la inversión educativa. Y después sale el director de la OPP y dice, me sorprende que haya tanta gente pobre, no lo puedo creer. Insólito. O sea, el mismo que aplicó antes de la pandemia un decreto de ajuste para ajustar las inversiones y ajustar la participación del Estado, sale a decir, qué cosa rara, cómo creció la pobreza infantil, qué bárbaro. Como que fuera un accidente. O sea, como que la caída de los salarios fuera que el salario se tropezó, o la caída de gurises en la pobreza fuera... Sin embargo, resultado de una política económica que eligió quién gana y quién pierde de manera descarada, contundente. En algunos casos hasta cruel. Pero eligió ganadores y perdedores. Lo que decía Algonza recién, primer semestre de este año, la industria. Volumen físico producción, 10 puntos arriba de lo que estaba en el 2019. Horas trabajadas, 5% abajo. Con menos gente producís más. Y los salarios, 4% abajo. O sea, es clarísimo cuando lo tratás de explicar sector por sector, hay una orientación económica que decidió que los trabajadores y los jubilados pagaran la cuenta. La pandemia vino a cubrir todo esto. Dice, no, pasa que la pandemia, ustedes no están entendiendo. La economía está por encima de lo que estaba en el 2019 desde el segundo semestre del año pasado. Sin embargo, salarios, jubilaciones, capacidad de consumo de los hogares, para atrás. Y estarían peor. Si no están más para atrás, es porque se luchó para que no estuvieran más para atrás. Porque no solamente te bajaron el salario, sino que dijeron, bueno, voy a cambiar la forma en la que mido, entonces tampoco te voy a recuperar lo que perdiste.
Y al recuperar lo que perdiste no es de su política económica, sino resultado de los trabajadores que lucharon para al menos al fin del periodo, a los 60 meses, llegar al nivel donde estabas a pesar de que la economía esté 10 puntos para arriba. O sea, se eligió derrame cero. Entonces, ¿cuál es la tarea? Por eso está bueno lo de la plaza. No hablar entre los frentampistas, que si están acá un día bajo lluvia, gente convencida seguro. Seguro, no creo que haya indeciso en el acto hoy. Pero para el que viene vamos a convocar. Ahora, lo cierto es que hay un montón de gente que le creyó a esta coalición de derecha rara, que hay de todo, en el sentido de que no iban a bajar los salarios y las jubilaciones. En el sentido de que iban a ahorrar 900 millones, pero sin tocar a nadie, no afectaban a nadie. Todavía no han logrado explicar esa promesa de campaña electoral. En el sentido de que iban a reformar la seguridad social, pero sin afectar al que estaba trabajando. Si usted está trabajando, quede tranquilo, que no va a tener que trabajar ni medio año más. En el proyecto anterior tenía 56 años y ibas a tener que trabajar más. Ahora es con 48. Ahora, después podemos discutir. Pero lo primero que tengo que decir es, bueno, mentiste en campaña electoral. De manera descarada. Después dijo, con un rostro de adoquín, que en realidad hizo esa promesa porque no sabía los números. O sea, candidato a presidente de la República que dice que hizo una promesa electoral de un tema tan sensible y desconocía los números y por eso hizo la promesa. Bueno, no podemos ser tan Bambi. En primer lugar, ajustar una cuenta. Usted llegó al gobierno con un conjunto de iniciativas que decían determinadas cosas que nada tienen que ver en materia educativa. Vamos a respetar y a fortalecer las asambleas técnico-docentes porque desde ahí vamos a hacer una reforma profunda. Todas las ATD en contra de la transformación educativa, para adelante como un tren. Ni siquiera un pasito para atrás para conversar y tratar de construir consensos sobre determinadas ideas. Entonces, como que estamos en ese momento. En un momento donde es muy importante pasar raya. ¿Qué se decía en campaña electoral? Campaña electoral se decía, el medio ambiente va a estar allá, cuidado. Se acaba de votar en presupuesto reducir las multas, los delitos ambientales al 10% de lo que eran. Ahora, entre gallos y medianoche, así entreverado, un paquete de normas complejas como es la rendición de cuentas, se meten iniciativas de esas características. Entonces tenemos que tratar de comparar las promesas electorales con el resultado de hoy, que es un resultado doloroso, porque la mayoría de la gente está viviendo peor. A ver, quizá el paradigma de cómo se elige ganadores y perdedores con la política económica es el sector agropecuario, que no es homogéneo. Hay algunos que la están haciendo a palada en el sector agropecuario, pero hay un montón que están en la recontralona. Y no hablo solo de los 80.000 trabajadores rurales. Hay 25.000 productores familiares que están, pero en los peores momentos. La granja se endeudó un 50% solo el año pasado y con la banca privada. Además, toda la institucionalidad nuestra insuficiente, que no había sido con la potencia necesaria para atender al pequeño productor, la destrozaron. El 52% se le recortó a la Dirección de Desarrollo Rural. Colonización, que nosotros estamos amargados de que tendría que tener un papel mucho más relevante. Cuando gobernaba la derecha, 85-2005, compraba promedio 1.400 hectáreas por año. 28.000 hectáreas en ese periodo. En los gobiernos del frente se mejoró, pero insuficiente. Pasamos a 10.000 hectáreas. Pero para una transformación de la base agropecuaria profunda, insuficiente. Ahora, 2 años y medio de gobierno y nos llevan 300 hectáreas compradas de colonización. La destrozaron, no solo para ahorrar, sino para que el mercado actúe libremente en el sector agropecuario. Para que el chico que antes estaba obligado a ofrecer la tierra, cualquier venta de tierra se ofrecía primero a colonización, no tenga esa institucionalidad molesta. Entonces, parte de lo que tenemos que discutir. Hay compañeros que dicen, y puede ser, gobiernan mal en algunas cosas, pero otras cosas no es que gobiernan mal, es que eligen ganadores. Con la entrega del puerto eligieron un ganador, gobernaron Pacatón Natí. Con las medidas con el tabaco eligieron un ganador, la Montepaz. Con las medidas que tienen que ver con la internet eligieron ganadores los canales privados de televisión. Con las medidas que tienen que ver con no cobrarle la sonda, no es que se equivocaron y no le cobran la sonda al 4, al 10 y el 12, no. Decidieron que sean ganadores.
Cuando deciden enterrar el salario de pico, eligen ganadores, eligen quién gana y quién pierde. Entonces no es de que estén equivocados. Gobiernan, el sentido de su gobierno va en una dirección cuando debilitan los sindicatos. Y no se puede aplicar un programa así sin a la vez ir contra los colectivos sociales que resisten. Por eso se la agarran con la soya. Miren, hubo una auditoría al MIDE, de cómo entregaba el MIDE con todo el aparato que tiene el gobierno las canastas, y fue una vergüenza la auditoría. Miles y miles de canastas se cobraron con cédula de gente que estaba muerta. Miles de canastas, millones de pesos sin comprobante. Tenés una auditoría que dice, fuiste lo más desprolijo y salís a pegarle a la soya. Mi vieja tuvo 10 años, merendero, y no sabés cuántos gurises te viene y el panero te dejó 5 panes, te dejó 7. Quieren dar una señal, guarda con el colectivo organizado. Pegan ahí, o pegan a los sindicatos, o sumario contra un docente, o sancione a docentes por hacer un paro, o sancione a trabajadores como pasó en Artigas por haber firmado contra la LUC, algunos sumariados. No podemos mirarlo como hechos aislados. Es parte de una campaña que si vos querés generar desigualdad, tenés que tener mucha resignación. Y si no tenés resignación, tenés que tener miedo. Y que la gente no crea y no se organice. Pero bueno, en el momento más complicado, desde que llegó esta coalición al gobierno, quien decidió dar un paso adelante fueron los colectivos sociales. Las cooperativas, los trabajadores, los sindicatos, y salir a juntar firmas. Y el Frente decidió acompañar. Y en la decisión de acompañar tuvo mucho que ver una originalísima creación de las izquierdas uruguayas, que son los comités de base. No solo en la decisión del plenario, sino que los comités de base juntaron más de la mitad de la firma para convocar a referéndum. Y nos enseñaron en la práctica, para que no quede en duda, la importancia de la militancia territorial. Perdimos las elecciones por un montón de cosas, pero una de las cosas por las que perdimos es por descuidar la militancia territorial, la de comité, la de organización, la que está junto con el vecino, junto con los trabajadores, apuntalando un conflicto, llevando solidaridad, dando la batalla cultural en el lugar donde sean todas las batallas, en el terreno político. Entonces tenemos que aprender de lo reciente. Si es con el movimiento social y desde los comités de base que logramos frenar en parte el proyecto restaurador neoliberal, pegarle un trancazo, ¿cómo va a ser que vamos a construir el programa? Entre 4 paredes, o el año que viene tiene que hervir la discusión del programa, meter cabeza, discusión, y sobre todo, que regeneremos una cultura política, que la elaboración colectiva desde la base se tiene que respetar, porque es lo que somos. Nuestra unidad es la historia, nuestra unidad es el estatuto, pero también son las propuestas programáticas. Hay que resistir, seguro, hay que resistir la reforma de la seguridad social, hay que resistir los cambios en materia laboral, hay que resistir una política económica que profundiza la desigualdad, hay que resistir medidas antidemocráticas. En este y en cualquier acto frente ampista, tiene que ser un acto frente ampista que condene el intento de destitución de la compañera Carolina, porque es una vergüenza. Miren, yo sé que está lloviendo, pero nosotros hicimos pedido de informe en el 2020 cuando quisieron vender Calvocor, una sector de logístico de acá que está en la Argentina. Pues nos parecía raro, si una cosa vale 100, que aparezca un árabe que ofrezca 500. Cuando la limona es grande. Y después nos parecía más raro que el que venía a negociar era un individuo que tenía 14 antecedentes judiciales por estafa. Dijimos, qué raro, y mucho apuro para vender. Y pedimos un informe. Y después resulta que cuando este tema fue al Banco República no tenía fondo. Y después dijo que sí tenían fondo. Pero después se vio que esa documentación era falsa, pero estaban apurados para vender. Y hubo gente del gobierno en la negociación. Y reiteramos el pedido de informe y no se contestó el pedido de informe. Pero los mismos que ahora quieren hacer esta tramoya con la intendenta de Montevideo. Cada acto nuestro es un acto en solidaridad con la soya, es un acto en contra de este proceso de destitución, es un acto a favor de la lucha y en defensa de la educación pública. Porque una parte del proyecto político está en la capacidad política de defensa de las conquistas sociales, que se defienden en la calle, pero políticamente nuestra bandera tiene que acompañar esas luchas. En segundo lugar,
Tienen que ser momentos de programa. Pues yo sé que ahora, claro, yo ayer conversaba con un amigo que vino de Argentina, don Atilio Borón, cientista social que es destacadísimo, de que el último tiempo de la acción parlamentaria parecemos detectives, porque no está discutiendo de industria, no está discutiendo de derechos laborales, no está discutiendo de agro, no, está discutiendo de cómo puede ser que le das un pasaporte a un narco que además está preso por falsificar un pasaporte y está requerido por la Interpol de Paraguay por información que le dio el Ministerio del Interior a esa Interpol, y es el principal responsable, el primer cártel, y precisa el pasaporte para fugarse, y además se lo das en mano porque se llegaba en la valija diplomática, y después no te quieren dar información del expediente. O sea, esta semana tuvimos que ir a la justicia porque nos ocultaron la información del expediente, de cómo fue, quién dio las órdenes. Pues un guri de escuela se da cuenta que recontra turbio. Dijimos, el escándalo del año. Pero no había picado este escándalo y aparece una banda delictiva de la torre ejecutiva haciendo, en principio, pasaporte. Y ahora sabemos que hay una chorrera de cosas más. O sea, simultáneamente, porque yo tengo una mirada. Para mí, si alguien es un representante político de las grandes multinacionales y está de un lado de la mesa, y del otro lado están las multinacionales y le vende un pedazo del país como en el puerto, eso ya está feo. Que además esas jodas de esta en el costado nos ubican la necesidad de tener la capacidad, la organización, la unidad, las propuestas, la iniciativa política, para que no le pase de vuelta esto al pueblo uruguayo. Porque ser de izquierda es no enojarse con el pueblo. Nos tenemos que enojar con nosotros que nos fuimos capaces de explicar sabiendo que algunas de estas cosas podían pasar. Y eso implica no llegar tarde. ¿Qué esperamos que va a pasar con los medios masivos de comunicación en el 2024? Si le han hecho 50.000 favores. Va a estar complicado. Y el poder económico va a jugar de un lado. Y los grandes recursos estarán de ese lado. Y se generarán campañas de miedo. Y se generarán emboscadas éticas. Y se generará. Hay que decirlo los datos de frente. 7 años en los juzgados tuvo el Flaco de los Santos. Le inventaron cuánta causa hay. Sobre todo lo jugaron en los medios de comunicación. Ahora se pudo caer hasta la última causa, pero ya para la campaña lo habían enchastrado lo suficiente. En Brasil ya estuvo Lula preso en la última elección para que ganara este energúmeno, sin ofender a los energúmenos. Y esperemos que el domingo que viene podamos celebrar que América Latina dé un paso potente. Entonces, compañeros y compañeras, con la misma emoción, ojalá la banda pueda tocar. Estos gurises son unos cracks. Los conocí en la campaña por el sí. Y qué bueno que la cultura esté presente con nosotros siempre. A veces la proclama que nos llega desde el mensaje político y desde el discurso llega desde el arte. Y muchas veces ninguneamos ese sector también. Si tendremos que hacernos autocrítica, pero profunda, no la que nos piden los medios de comunicación. La que nos reencuentren con las mejores tradiciones de lucha y permitan orientar una práctica distinta, mejor que antes. Y que nuestras herramientas se parezcan a lo que soñamos que tienen que ser. Más fraternas, más unitarias, más preocupadas por los dramas sociales, menos preocupados por ver quién está en qué lugar de qué lista. Nunca fue esa nuestra tradición. Al contrario, aprendimos de viejas y viejos compañeros que salían a vender botellas para poder pagar un litro de pintura, aunque sea pintar un muro con una consigna en medio de una campaña o solidarizarse con una huelga. Esas tradiciones que tienen que ver con la forma en la que quebras la desigualdad, que no es solo un problema técnico, un problema político y un problema humano y un problema de correlación de fuerza. Con la misma potencia que tenemos que armar el programa, tenemos que conscientemente construir la fuerza social que sea capaz de defendernos, social y políticamente, y levantar bien alto esa bandera. La misma emoción que teníamos ayer con los compañeros de la Contru que decidieron hacer la marcha igual y poner miles, venimos hasta hoy con los compas que decidieron igual quedarse en la plaza, discutir nuestras ideas, plantar bandera y demostrar que esta hermosa tradición unitaria, más que cincuentenaria, está más viva que nunca. Arriba, compañeros y compañeras, que viva el Frente Amplio. Bueno, compas, la verdad, impresionante todos acá juntos. 3 tremendos oradores y bueno, vaya si valió la pena quedarse. Un ratito más, los chicos vieron que desarmaron un poco, pero van a tocar. Y bueno,
aprovechamos para, nada, recordar lo que es este barrio, lo que es esta plaza, recordar tantos años de militancia acá, tantos comités de base que se fueron moviendo, se fueron corriendo, se fueron uniendo a otros. Pero bueno, el espíritu siempre está, siempre queda. Y acá está la coordinadora con todos los comités que forman parte de la coordinadora. Y nosotros que somos del comité 19 de junio. Y nada, esa pequeña chispa, ese sueño que pueda tener alguien de uy, cómo me gustaría juntarme con mis vecinos y conversar y discutir y llevar propuestas, que sepan que bueno, que en la coordinadora y en los comités que forman la coordinadora estamos para apoyar todas las iniciativas. Ninguna parece muy loca, todas son factibles y todas pueden salir adelante. Así que nada, arriba nosotros.